Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento y reflexionamos sobre el libro del Deuteronomio. Estamos en el capítulo 27, en este capítulo en que nosotros encontramos la celebración y sanción de la alianza. Hablábamos de la alianza Berit como ese compromiso de parte de Dios para con el pueblo y el pueblo también que responde a esta propuesta del Señor. Entonces, el texto de este capítulo presenta una serie también de incongruencias, decíamos en el curso anterior, que son difíciles de explicar, por lo que los comentaristas, los estudiosos bíblicos, están de acuerdo en considerarlo como una añadidura posterior. Esto nosotros ya sabemos en la introducción a la Biblia, tantas veces hemos dicho, hemos hablado, hemos estudiado, que la Biblia se va escribiendo de acuerdo a los materiales que ya se tiene a disposición. Es decir, es un ordenamiento de la Biblia, podemos decir con otra terminología. No es simplemente que el autor se pone a escribir corrido y diciendo esto es lo que va sucediendo, como narrando una historia, sino que son fragmentos independientes que se tienen. Por lo tanto, cuando el autor sagrado o esa comunidad reflexiona sobre estos textos religiosos, en un momento el redactor final lo que va realizando es ubicando en una forma sistemática y en una forma también congruente de acuerdo al tema que está pensando y lo que quiere desarrollar. Entonces se van ubicando estos textos, donde él después va añadiendo algunos elementos para darle también una continuidad al texto que tenemos en nuestras manos. En este caso, cuando se habla directamente de un apéndice, hablamos del 26, 27 y 28, al finalizar el segundo discurso de Moisés, nosotros nos encontramos que son textos en una forma
por lo menos presentada en una forma incongruente, como dice el autor. Las únicas frases del capítulo que parecen estar en continuidad con los capítulos 26 y 28 son los del versículo 9 y 10. Después Moisés y los sacerdotes levitas hablaron hacia todo Israel. Calla y escucha, Israel. Hoy te has convertido en el pueblo del Señor tu Dios. Escucharás la voz del Señor tu Dios y pondrás en práctica los mandamientos y preceptos que yo te prescribo hoy. Israel entonces ha llegado a ser el pueblo de Dios por medio de la alianza. Antes de pronunciar las bendiciones y maldiciones que esta alianza lleva consigo, se invita al pueblo a detenerse en silencio ante semejante misterio. Esta es entonces la gran riqueza que nosotros estamos viendo aquí, ¿verdad? O sea, ya antes de asumir este compromiso, porque después tiene también razón de ser este apéndice, entonces, después del segundo discurso. El primer discurso que fue preparando, agradeciendo, mirando todo lo que Dios había realizado en la vida del pueblo. En el segundo discurso ya comienzan las reglas, las normas, los mandamientos. Cuando entren ustedes a Egipto, a la tierra prometida. Recuerden que el capítulo, justamente así como termina el capítulo 11, es muy interesante porque ahí nos encontramos ya ante el inicio de esa legislación deuteronómica, esa legislación que va con respecto a las leyes concretamente. Nosotros encontrábamos en el 11, versículo también 31. Porque ustedes, dice, van a cruzar el Jordán para ir a tomar posesión de la tierra que les da el Señor su Dios. Cuando la posean, aquí le dice, o sea, al ingresar a esta tierra prometida, cumplan fielmente todos los preceptos y leyes que hoy les impongo, dice Dios. Y ahí comienza el capítulo 12, que viene toda la legislación, es decir, hay como una introducción, ¿verdad? El autor sagrado, evidentemente que tenían todos estos elementos. Ante estos elementos, estos textos independientes, lo que él va haciendo es dándole una pequeña introducción para que tenga sentido lo que va a venir a continuación. Y así entonces nos está diciendo en este versículo 32, cuando la posean y vivan en ella con respecto a la tierra, dice, cumplan fielmente estos preceptos y leyes que hoy yo les impongo. Entonces está dando pie a qué cosa. Bueno, entonces ahora, ¿cuáles son estas leyes? La pregunta lógica, ¿verdad? Sería esa. ¿Cuáles son estas leyes y preceptos que el Señor nos impone hoy? Y comienzan todas las leyes, ¿verdad? Cuando concluye, nos volvemos a encontrar entonces en el capítulo 26, 27 y 28, que está concluyendo ya el discurso de Moisés. Y entonces el autor sagrado vuelve a preguntarte, y bueno, a ver, ¿cómo nosotros vamos a presentar estos textos? No tiene cabida en los otros lugares, ¿verdad? Estos materiales. Entonces lo pone como un apéndice, ¿verdad? Pero este apéndice que encontramos nosotros aquí también tiene sentido. O sea, no es que lo pone por poner, no sabemos qué hacer y bueno, allá pointe y por oro, ¿verdad? No, sino que también dentro de una lógica, porque podrían haberlo colocado en otro lugar, ¿verdad? Eso podría ser también con alguna introducción, un boyere, ¿verdad? Y más o menos como para que tenga sentido. Aquí nosotros estamos diciendo que lo único que va así como texto, verdaderamente respondiendo al capítulo 26 y 28 de este capítulo 27, es este versículo 9 y 10. Después Moisés y los sacerdotes levitas hablaron hacia todo Israel. Calla y escucha, Israel. Hoy te has convertido en el pueblo del Señor tu Dios. Escucharás la voz del Señor tu Dios y pondrás en práctica los mandamientos y preceptos que yo te prescribo hoy. Entonces aquí decíamos que Israel ha llegado a ser el pueblo de Dios, ya se siente pueblo de Dios, ya está en ese camino, ahora está por ingresar a la tierra prometida, se está por realizar esta promesa que Dios le había hecho y por lo tanto entonces estas dos palabritas también que son importantes, ¿verdad? Algunas veces nosotros no llegamos a considerar el peso de cada una de estas palabras. Calla y escucha, Israel.
Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Desde siempre, para siempre, tu presencia es real. Por los siglos de los siglos, tú me acompañarás. Derrama tu gracia sobre tu pueblo. Tu madre nos guía, nos lleva hacia ti. Eres santo, eres bueno. Cielo y tierra cantan una alabanza a ti. Eres santo, eres bueno. Cielo y tierra cantan una alabanza a ti. Desde siempre, para siempre, tu presencia es real. Por los siglos de los siglos, tú me acompañarás. Derrama tu gracia sobre tu pueblo. Tu madre nos guía, nos lleva hacia ti. Eres
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el libro del Deuteronomio. Estábamos mirando un poco cómo encontramos esta legislación en este segundo discurso que Moisés va dando al pueblo. Estábamos mirando el capítulo 23. Aquí, por ejemplo, uno de los ejemplos, pero que son ejemplos bien concretos sobre la higiene en el campamento. Y decíamos que esta higiene no se refiere simplemente a un aspecto estético o no se refiere simplemente a un mandato no sé de dónde que cae, sino que son elementos antropológicos muy importantes que tienen siempre una función también para la comunidad. Si nosotros en este sentido lo aplicamos hoy, hacemos después de una exégesis, hacemos una hermenéutica, es decir, aplicación para nuestra vida hoy. Ñande coña mañana ya da y hoy la ñanderoga vende. Bueno, vamos a comenzar por casa. Batecola ñanderoga, ñande que ñande poti. ¿Qué tal nuestras basuras en nuestras casas? Porque esto pues no está mirando simplemente al aspecto, como estábamos diciendo, de estética, que tiene que ser todo lindo, que tiene que ser todo adornito, todo churrito, todo bien perfumado, simplemente, ¿verdad? No, aquí directamente estaban mirando elementos también de la salubridad, ¿verdad? O sea, ser sanos, pero cuidándonos todos, porque nosotros sabemos que a través, si hay un enfermo, lo que sea, que puede transmitir directamente también por las feces, ¿verdad? O sea, son elementos que ellos vean la aranduca atígena, ¿verdad? Y cómo ellos van conociendo ya en ese tiempo. Entonces, cuidado con estos elementos, tenemos que ser prevenidos. Y así también nosotros podemos decir, hoy en día, la basura que decimos, ¿verdad? Entonces, algunos convivimos con la basura, tenemos todo ahí amontonado, y después también tiramos en la calle, tiramos ahí en el agua, no sé, en los arroyos que están todos contaminados, ¿se dan cuenta? Entonces, la Biblia, ¿viste que no te está hablando, no sé, como muchas veces ahí los protestantes dicen de los angelitos del cielo y ven porque Dios, porque esto, que aquello? No, habla cosas bien concretas, y ponande, ne potían a ese amigo. Entonces hay que hacer bien las cosas. Nosotros tenemos que humanizarnos con la religión. Entonces, todo eso que hablan y que dicen, ¿verdad? No, a mí no me gusta, yo soy ateo porque la religión no sé qué cosa. No, la religión es justamente para que vos te hagas más humano, para que vos te des cuenta de las personas. La religión es para que uno entre en esa comunicación, en ese contacto directo, ¿verdad? Con la gente, con la comunidad, para que podamos trabajar juntos y para que podamos mejorar nuestra relación, para que podamos mejorar también toda la manera de vivir. Es un buen vivir en síntesis. Bueno, o por lo menos es uno de los elementos, una de las reglas, de las normativas que está dejando aquí Moisés. Después dice la protección del esclavo fugitivo. Aquí te da otra función. Estamos en el capítulo 23, estoy rememorando y estoy contando simplemente porque ahora está lo de la bendición y la maldición, decíamos en el capítulo 28. Pero ¿sobre qué cosa vendrá eso de la bendición y maldición? Decía justamente, si tú cumples esto, todo tranquilo. Pero no como una sanción de parte de Dios que te va a mandar un rayo, como hacen los dioses, no sé, como Zeus. Y como muchas veces, lastimosamente, por ahí nos quieren predicar, porque la palabra de Dios, como si fuese, ¿verdad?, que te va a tirar un rayo, que esto, que aquello, ¿verdad? No. Aquí es justamente la conciencia comunitaria y la conciencia personal, como dice el profeta Ezequiel, que tiene que ir entrando y nos tiene que ayudar a nosotros a hacer un camino de salvación. Y eso es lo elemental y fundamental que todos tenemos que tener en consideración. Entonces aquí, por ejemplo, otro elemento, solo para poner ejemplo, en el capítulo 23 del Deuteronomio nos dice la protección del esclavo fugitivo. ¿Qué nos dice en esta parte? Dice, no entregarás al esclavo que acuda a ti huyendo de su dueño. Se quedará contigo entre los tuyos, en el lugar que él elija, en la ciudad que más le agrade, y no lo molestarás. Claro, uno puede decir, pero estamos apañando, ¿qué es lo que estamos haciendo? Este es un esclavo que se escapó de su dueño, ahora viene y se está refugiando hacia Mocanillo. Es como decir a un preso que se está escapando de la cárcel, y entonces yo lo escondo, lo pongo en algún lugar o lo que sea. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esto de la protección del esclavo fugitivo.
Y aquí se refiere directamente también al aspecto muy humanitario, muy humanitario. Es decir, un esclavo, si yo lo agarro y lo estoy devolviendo al dueño, posiblemente, o sea, le va a chicotear, le va a pegar, en fin, de todo, porque en ese momento, según la ley que ellos tenían, el esclavo prácticamente estaba sin ningún derecho. Imagínense, usted se ha escapado de mí. ¿Por qué hizo eso? ¿Quién le ordenó? Pam, pum, pum, pum. Entonces, aquí. Entonces, yo había todo corregido. Entonces, podrían ser situaciones muy difíciles, ¿verdad? Para ese esclavo, para esa persona. Por lo tanto, aquí, y esto todo te está diciendo sobre experiencias, ¿eh? No es que ellos están inventando, no es que ellos están diciendo por las dudas, no. Ellos ya conocen bien cuál es la realidad. La realidad es que normalmente sucede así, que si por ahí algún esclavo se escapa y por ahí le agarra una familia, otro le agarra, o en algún lugar tiene que quedarse porque Ocañén, Apeyibare, A y Yujey, imagínense en esos lugares. No era fácil la cuestión, ¿verdad? Y sí o sí por ahí se encontraba o tenía que ir a pedir auxilio, aunque sea algo de beber, algo de comer, en ese fugarse de su patrón, fugarse del lugar donde estaba. Y ante esa situación, imagínate, ya desesperado, huyendo de su patrón, con hambre, con sed, toda una situación aquí que se presenta es más bien una situación humanitaria. Se dan cuenta que la Biblia siempre apunta al aspecto de la humanidad, al aspecto del hombre como tal, salvar, ayudar. Es entonces este libro pedagógico, pero que nosotros lo entendemos no simplemente por un humanitarismo. Eso es lo que tenemos que tenerlo también muy, muy en cuenta. Y muy concretamente tenemos que mirar lo que nos está queriendo explicar, ¿verdad? Porque el aspecto humanitario aquí lo que quiere decirnos es que tenemos que salvar la vida. Tenemos que salvar a la persona. No es que te está diciendo que está bien lo que hiciste porque huiste de tu patrón o lo que sea, y eso, o porque robaste o por lo que sea. No, sino que tenemos que mirar en primer lugar a la persona. Mira qué lindo que es esto. Y eso es el humanitarismo. Salvar primero al hombre como tal, ¿verdad? Ahora, después vamos a ver y vamos a ayudarnos y vamos a ver qué es lo que pasó, ¿verdad? Y cómo podemos solucionar esos problemas, pero siempre mirando a la persona. Entonces, desde aquí es lo que nosotros encontramos en este escrito, ¿verdad? De una protección que uno tiene que dar a esa persona, a pesar de que sea un esclavo fugitivo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Aunque pase por oscuros valles, yo no temeré. Sé en quién tengo mi confianza, sé en quién he puesto mi fe. Aunque la prueba sea larga y no tenga claridad, es mi roca, mi esperanza, quien me ama de verdad. Confío, espero, si el Señor está conmigo, nada debo de temer. Mi vida le entrego al Creador del universo, a su lado venceré. Aunque pase por oscuros valles, yo no temeré. Sé en quién tengo mi confianza, sé en quién he puesto mi fe. Aunque la prueba sea larga y no tenga claridad, es mi roca, mi esperanza, quien me ama de verdad. Confío, espero, si el Señor está conmigo, nada debo de temer. Mi vida le entrego al Creador del universo, a su lado yo confío, espero. Si el Señor está conmigo, nada debo de temer. Mi vida le entrego al Creador del universo, a su lado venceré, a su lado venceré. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio. Qué hermoso que es este libro, ¿verdad? Cómo se nos presenta. Estamos haciendo ya el capítulo 28, donde encontramos bendiciones y maldiciones. Pero vuelvo a insistir mucho, ¿verdad? Que nosotros tenemos que saber leer y tenemos que saber entender. Tenemos que hacer una buena exégesis para que después podamos hacer también una buena aplicación a nuestra vida. Porque si no, estamos siempre y nos desviamos, nos vamos detrás de cualquier religión, pensamos que la religión es una cuestión, entonces, algunos piensan que es una filosofía. Hay muchos que piensan que la religión es una filosofía de vida. No, la filosofía de por sí llega, porque es razón humana simplemente, ¿verdad? La filosofía llega hasta cierto punto. La teología necesita y utiliza la filosofía, pero no te podés quedar simplemente con la filosofía.
porque lo trascendente va mucho más allá de nuestra propia existencia. Eso nosotros le llamamos, ese salto cualitativo, le llamamos fe, ¿verdad? La fe entonces significa esa adhesión total, incluso con los ojos cerrados, porque nosotros confiamos. Es como decir, ¿cómo vos sabés de dónde venís? Vos le pediste a Dios nacer, vos le pediste a Dios existir, vos le estás pidiendo a Dios que tu corazoncito siga funcionando, tu hígado, tus riñones, etc. No, estas son cosas que vos recibiste ya como regalo a través de la misma naturaleza de tu ser, ¿verdad? Y entonces, la fe viene a ser ese salto cualitativo, porque vos sabés que hay algo que está funcionando sin que vos, sin que vos pidas o exijas de que suceda. E incluso si vos pedís, si ese regalo vos no recibís de parte de Dios, a eso le llamamos Dios nosotros, evidentemente que eres la lareíta, porque no es así, eso es don de Dios, es regalo de Dios. Si Dios mañana dice, aunque vos lo quieras, que mi riñón funcione, que esto, aquello, podés pedir todo lo que quieras, que mi corazoncito siga latiendo, que mi corazoncito, no. Cuando llegó el momento en que esa maquinita paró, ¿entendiste? Hasta podés, si querés, podés cambiar y poner una valvulita, todo lo que vos quieras, pero hasta cierto punto. O sea, hay elementos. El Evangelio es muy interesante. Eso, perdón, pero salta un poco al Evangelio, pero para complementar simplemente y se den cuenta que aquí hay toda una reflexión, ¿verdad? Muy concatenada, ¿verdad? No es que el Antiguo Testamento está dividido y totalmente diferente, no sé, son ideas que se lanzan. No, esto está demasiado bien pensado y estructurado, ¿verdad? En un momento nosotros en el Evangelio leemos y dice, está la pregunta, ¿verdad? ¿Quién de ustedes puede agregar un minuto a su vida? O un segundo, creo que dice. ¿Quién de ustedes? Un segundo a su vida. ¿Quién puede agregar? Nadie. Cuando te llegó tu hora, por decir así, pero ¿qué quiere decir te llegó tu hora? Quiere decir que nosotros estamos en manos del trascendente, ¿entienden? Eso quiere decir. Entonces, no es que nosotros vamos a prolongar. O después te hace esa otra pregunta. ¿Quién de ustedes puede agregar un solo cabello a su cabeza? Uno solo. Pete íntena es muy. Agrega a tu cabeza. Imposible, ¿verdad? Bueno, esos ejemplos así tan elementales, ¿verdad? Eso nos pone en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, pero para que nosotros pensemos y nos demos cuenta dónde estamos parados. Es decir, quiénes somos nosotros. Y desde ahí entonces nuestra reflexión. Esta reflexión que nos tiene que ayudar, ¿verdad? Para ir siempre adelante, para que nosotros podamos entender bien lo que Dios quiere de nosotros, cómo nosotros tenemos que entonces ir hacia adelante, seguir, ¿verdad? Nuestro camino, cómo nosotros tenemos que comprometernos verdaderamente como personas que han encontrado y que se han adherido totalmente al Señor. Bueno, sigamos entonces con estas promesas de bendición y también las que pueden venir como maldición. Miremos un poco la estructura general del capítulo 28, que nos habla de estas bendiciones y maldiciones. Parece sencilla, ¿verdad? Parece ser muy sencilla. Para no entrar en particularidades, nosotros entonces vamos a mirar un primer bloque. Ese primer bloque de bendiciones que va del 28, 1.14. 28, 1.14. Aquí encontramos bendiciones. Y luego hay un segundo bloque, ¿verdad? El bloque de maldiciones, que es más largo que el primero, porque va desde el 28.15 hasta el 68. ¿Verdad? Y ahí va a concluir, ¿verdad? Todo lo que significa el segundo discurso. Por eso yo le estaba diciendo y estaba insistiendo. Este es el colofón, ¿verdad? Con esto termina, porque antes dijo en el capítulo 11, a ver si recuerdo el versículo, era 32, ¿verdad? Al entrar ustedes cumplan fielmente todos los preceptos y leyes que hoy les impongo, decía, ¿verdad? Cumplan, porque ustedes van a cruzar el Jordán para ir a tomar posesión de la tierra. Bueno, entonces, y en el 26, mirá lo que te dice luego en el 11:26, lean después. Yo pongo hoy delante de ustedes una bendición y una maldición. Una bendición y una maldición.
De cierta manera, entonces, lo que nosotros estamos encontrando aquí en este colofón, en esta conclusión, pero para cuestión, imagina, ¿verdad? Entonces es casi como un cerrar el paréntesis, porque te está diciendo, si ustedes cumplen, si ustedes hacen, entonces hay dos posibilidades: o recibirán bendición de parte de Dios, porque peyapó, porque pejendu shema Israel, obedecen, ahí está. Y aquí te está diciendo, pongo ante ti bendición y maldición. Bendición, ahí está. Si obedecen los mandamientos del Señor su Dios que hoy les impongo. Ahí te dice bien claro. Será bendición para tu vida, para tu nación, para tu país, para todo lo que significa entonces tu accionar. Será una bendición si obedecen los mandamientos del Señor. Si obedecen los mandamientos del Señor. Ahora, maldición dice si desobedecen esos mandamientos. Así de sencillo y así de crudo. O sea, todo lo demás vendrá como consecuencia. O nos adherimos al Señor, o si no, ya dispará veñan de Yaragüey, pero entonces después abstenerte a las consecuencias, ¿verdad? Pero no porque Dios te va a perseguir, te va a tirar un rayo mientras vos estás huyendo y estás corriendo, no. Vos mismo te vas corriendo a Rejo, a esa cuña de música paraguaya, ñetilloso, gringo tu yabiro, y cotan de ella lleva, 13 tu yuti. Ejota eñetilloso. Y bueno, entonces pensemos un poco, ¿verdad? O bendición o maldición. ¿Qué es lo que queremos? Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este. Carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yarañe
tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Qué es el perdón? Es una de las cosas que siempre nos preguntamos. No es fácil perdonar. Es algo que nos duele cuando alguien ha fallado contra nosotros o también cuando nosotros fallamos contra los demás. Pero aquí lo importante es mirar que no es un olvido, no es una amnesia. Es antes que nada una actitud. Eso es el perdón. Es decir, nosotros no vamos a olvidar aquellas ofensas que nos han hecho en la vida. Pero sin embargo, cuando volvemos a recordarlo, esas ofensas ya no nos hacen daño. Es decir, que fuimos capaces verdaderamente de sanar esas heridas. La palabra perdón justamente significa ese regalo, ese don que nosotros podemos ofrecer a los demás, pero por esa serenidad que nosotros encontramos en nuestra propia vida cuando nosotros entendemos que podemos luchar contra todo aquello que solamente puede destruir también nuestro propio interior. Si no perdonamos, somos nosotros los que nos sentimos heridos. Vamos a perdonar de corazón y sabemos que hay uno que nos ha perdonado de todo corazón y sobre todo nos ha perdonado para darnos una salvación en la vida. Lindos pasajes en la Biblia tenemos cómo Dios nos ofrece su perdón y su misericordia. El evangelista del perdón es San Lucas. Allí encontramos tantas hermosas narraciones en que San Lucas nos presenta esta misericordia y este amor de Dios. Encontramos en el capítulo 15, dicen que los publicanos y los pecadores se acercaban junto a Jesús, se reunían con Él porque querían escucharlo. Y uno de los primeros cuentos que Jesús hace, la primera parábola, es sobre la oveja perdida. Ese pastor que va en busca de esa oveja perdida. Es decir, que somos nosotros, al final de cuentas, quienes recibimos esa gracia de que Dios mismo nos está buscando, ese caminar de Dios hacia el pecador. Luego encontramos también el dracma perdida. Es tan pequeñita, dice, pero sin embargo el valor es tan grande cuando nosotros lo perdemos. Y por último tenemos lo que nosotros conocemos como el hijo pródigo, o justamente la misericordia de un papá tan bueno que espera al hijo en todo momento. Y no con aquella actitud que también en esa parábola nos cuenta del hijo mayor, que es intransigente y que no quiere perdonar. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Amigos, seguimos con Yandiyarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio. Qué lindo este libro, ¿verdad? Que nos invita a cada uno de nosotros a seguir entendiendo lo que significa la bendición, la gracia de Dios, pero al mismo tiempo al estar atentos, ¿verdad? Y saber que somos nosotros quienes vamos construyendo nuestra propia vida en primer lugar. Nuestra vida la construimos nosotros. No es que Dios con un rayo va a tirar un rayito ahí como el dios Zeus, o como muchas veces dicen los protestantes, venga aquí que Dios le va a dar esto, venga que Dios le va a dar aquello. No, aquí Dios te da, pero Dios ya te ha dado, diría yo. No es que Dios te va a dar, Dios ya te dio. De ya eres coma. Lo que nosotros tenemos que hacer es despertar eso que ya tenemos por dentro, esa riqueza impresionante que Dios nos ha regalado, ¿verdad? Y entonces, si Dios nos ha regalado, nosotros tenemos que ponerlo en práctica. Si Dios nos ha puesto, ¿verdad?, en este mundo así con esa fuerza, nosotros tenemos que dar también ese paso importante de ir hacia adelante, de luchar, de empeñarnos. Eso pues es lo esencial y lo fundamental. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, que esto es hermoso, ¿verdad?, para nosotros? Esta es una gracia riquísima, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. Entonces por eso dice, primero te pone al frente, te pondrá al frente, no te pondrá detrás. Segundo, siempre estarás arriba, nunca abajo. O sea, son metáforas, digamos así, en este caso metáforas toponímicas, o sea, de lugares donde se nos ubica, donde se nos pone, arriba, abajo, delante, atrás, ¿verdad? Elementos que nosotros podemos entender. Te pone desde arriba y claro,
Incluso el nombre, mirá qué lindo que es, porque estas son reflexiones posteriores, ¿verdad? Sobre todo en el Nuevo Testamento, cuando Pablo comienza a fundar las comunidades, les pone por encima, arriba, a aquellos que tienen que ser luz, aquellos que tienen que iluminar, que tienen que dirigir la comunidad. ¿Quiénes son? A ver si saben. ¿Cómo se dice en griego? Episkopos, episcopos, es decir, son los obispos, como decimos nosotros después de nuestra traducción. Epi, encima de, epi. Scopus, mirar. Mirar desde arriba. Pero dice la episcopos, episcopado. El obispo. ¿Quién es el obispo? El obispo es el que verdaderamente mira desde arriba. No, primero tiene que episcopos. Tiene que estar, mirar, observar, acompañar, saber, conocer. Oñeana, ojenduana, oikuana, anila pecha pecha. Eso no es episcopos, ¿verdad? Y todo cristiano, todo papá. A ver, vos como papá, vos como mamá, sos un episcopos, es decir, estás por encima de. Por eso te está diciendo aquí, mira que estamos en el Antiguo Testamento, estamos en el libro del Deuteronomio. Y eso se hace una relectura después, ¿verdad? Lean la carta que se le escribe a Timoteo, la carta que se le escribe a Tito, ¿verdad? Siempre, a pesar de que son jovencitos, les dice, bueno, aquí hay que tener en la comunidad alguien que pueda velar, ayudar, como ese centinela. El centinela está allá arriba, ¿viste? Te pongo arriba, dice. Porque desde arriba vos tenés esa visión general, tenés la hermosura de todo lo que significa, ¿verdad? No es que te perdés ahí en medio de la floresta, ¿verdad? Te perdés en medio del bosque. No, vos es como que subís desde arriba. Esto es lindo también cuando uno viaja, por ejemplo, en un avión, ¿verdad? O cuando uno sube allá arriba desde una antena, o cuando uno está en las grandes montañas allá arriba. Yo tuve la gracia, ¿verdad? Y hasta ahora agradezco al Señor de las lindas experiencias, sobre todo en Europa, que uno tiene esas montañas, 3.000 metros, las Dolomitas, por ejemplo. ¡Qué maravilla! ¿Verdad? Vos te subías allá arriba, en las montañas, en esos miradores, sobre todo en verano, ¿verdad? Cuando uno ve en verano. Después en invierno es un poquitito más difícil ver tan lejos, ¿verdad? Por el frío, entonces es mucho más difícil, pero son cosas también maravillosas. Hay días en que está hermoso el día, ¿verdad? Y entonces, queridos amigos, si nosotros entendemos esto, lo que te está diciendo aquí desde el libro del Deuteronomio, nos está hablando. Y siempre dice, siempre, siempre, siempre tú estarás arriba. Nunca, nunca abajo es Inde. Y ese es el que está con la bendición. Para poder bien decir, para poder ver bien, de coreñara muy bateres echana, por ejemplo, areiguana, anilare ya pipareite, herente las cosas, decidinte las cosas. Ella ponte más, y no sé de dónde viene ni a dónde va, ella lleva. Entonces, nunca abajo, con tal que obedezcas los mandamientos del Señor tu Dios. Te pone una condición, ¿verdad? Está bien, dice, yo te voy a poner arriba, nunca abajo, pero vas a estar arriba y ahí te pone el condicionamiento. O vas a estar arriba como un papá verdadero, o vas a estar arriba como un animador de tu comunidad, o vas a estar arriba como una mamá o como un jefe en tu trabajo, en tu oficina, no sé, en tu empresa. ¿Cuándo vas a estar arriba? Y cuando justamente, primero vos obedeces, vos me obedeces. Entonces vos sos el que tenés ese corazón humano, humanitario, como dice Ezequiel. Les sacaré ese corazón de piedra y les pondré ese corazón de carne. Quiere decir ser humanos, que late, que sangre, que sufre, que palpita por los demás. Y entonces te dice aquí, cuando tú obedezcas verdaderamente al Señor tu Dios, que hoy te ordeno practicar cuidadosamente. Cuidadosamente. Esta palabrita también es linda que nosotros reflexionemos y miremos un poco. En nuestra vida cristiana, hoy, si vamos a mirar ya desde el Nuevo Testamento, pero que tiene aquí sus raíces básicas, elementales desde el Antiguo Testamento, nosotros estamos encontrando y estamos viendo, ¿verdad?, que todo este camino lo tenemos que hacer de una manera muy cuidadosa. Tenemos que hacer entonces de ese camino bien cuidadoso. Es decir, siempre despiertos, siempre atentos,
siempre deseosos de. ¿Entienden? Y esto es importante. Esto es importante y esto es esencial que nosotros lo hagamos. Entonces, queridos hermanos, yo quisiera pedirles verdaderamente a cada uno de nosotros y que cada uno se dé cuenta, que cada uno pueda mirar y que cada uno pueda fortalecerse también, ¿verdad? Desde Dios. Esta es la riqueza esencial y fundamental que nosotros estamos encontrando en nuestra propia vida, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que tener ese cuidado, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer ese camino también cuidadoso, quiere decir que nos pide a nosotros responsabilidad. Queridos hermanos, por el día de hoy vamos concluyendo nuestro curso bíblico. Vamos a seguir porque esto es tan importante, tan lindo como el Señor nos va hablando. Y al final de cuentas no es leer cosas que se han escrito hace 2500 años, sino que esto es tan actual para nosotros hoy. Por eso el Señor dice, nos habla hoy a nuestra vida, a nuestra existencia. Desde ese mensaje que lo podamos poner también en práctica para nuestra comunidad. Y nos despedimos por el día de hoy con la bendición del Señor, que nos deje su bendición, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas.